Nos da mucho gusto verles, qué bueno que estamos juntos en esta nueva oportunidad de poder predicar la palabra de Dios. Vamos a continuar el día de hoy con el estudio que hemos comenzado del libro de Proverbios. Estamos iniciando realmente, estamos en la tercera semana. Nos va a llevar un buen tiempo ir a través de todo el libro de Proverbios, porque la semana pasada recién llegamos al versículo 7 y el día de hoy vamos a continuar y vamos a ver, a retomar un poco de lo que aprendimos del versículo 7, donde el Señor a través de su palabra habla acerca del principio de la sabiduría, que nos refiere es el temor del Señor. Es decir, para obtener la sabiduría que necesitamos en la vida tenemos que temer al Señor. Y hoy vamos a continuar en lo que es el siguiente versículo. Por lo tanto, sin más, vamos directamente a Proverbios capítulo 1, versículo 8. Hoy vamos a leer y a ver qué es lo que tiene el Señor para nosotros en esta ocasión. Dice el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 8: Hijo mío, escucha la instrucción de tu padre y no abandones la ley de tu madre. Podemos ver entonces aquí y entender que Dios mismo, a través del autor del libro de Proverbios, nos indica que la siguiente instrucción que Él da, después de decirnos que para obtener sabiduría hay que temerle, es escuchar a nuestros padres. Es escuchar la instrucción de parte de Dios hacia nuestros padres y de nuestros padres hacia nosotros. Ahora, esto implica una gran responsabilidad, porque los padres, primeramente nosotros, todos aquellos que somos padres, debemos escuchar el consejo. Porque usted conoce a alguien que es muy bueno para dar consejos, pero que no los sigue. Yo conozco a algunas personas que son buenos para arreglarle la vida a los demás, pero su vida no está tan bien. Entonces, tenemos nosotros que entender que la instrucción de parte de Dios se nos da a nosotros para decirle, para indicarle, para instruirle, para hacer conocer a nuestros hijos qué es lo que Dios quiere. Ahora, no habla de instrucciones de cómo tratar las cosas en la vida según nuestra crianza, es decir, según como es que mi abuelita le enseñó a mi mamá y mi mamá me enseñó a mí que las cosas deben hacerse de esta forma. Escuché hace muchos años una persona que le decía al esposo a la esposa: oye, ¿por qué cada vez que tú vas a hacer un bistec le cortas las puntas a los bistecs? ¿Por qué le quitas carne? ¿Por qué le quitas las puntas? Y pues no sé, yo se lo vi a mi mamá y ella siempre lo hizo así, entonces pues yo no, la verdad es que no sé. Entonces se le pregunta a la suegra: oiga, ¿por qué usted le corta las puntas al bistec para que antes de asarlo? Pues yo no sé, mi mamá así lo hacía siempre y pues yo creí que así debía hacerse. Le preguntan a la abuelita y la abuelita dice: lo que pasa es que yo nunca tuve un sartén grande, entonces como el sartén era chiquito le tenía que cortar las puntas a los bistecs. No estamos hablando de seguir una tradición. Es que así me lo enseñó mi abuela, mi mamá a mí, yo así a mi hija. No, estamos hablando de la instrucción que viene en la Escritura. Nosotros como padres debemos darla a conocer a nuestros hijos. Ahora, eso implica que nosotros los padres no solo debemos dársela, sino debemos vivirla. El consejo de parte de la persona que más nos ama en esta vida es importantísimo. Yo le he dicho a mis hijos, y yo creo que usted va a coincidir conmigo: en esta tierra no va a haber nadie que te ame más que yo, tu padre, que tu madre. Tu esposo te puede amar mucho, tu esposa te puede amar mucho, pero no hay nadie que te ame con la intensidad, con esa pasión, con ese amor que ama un padre, una madre. No sé si usted coincide conmigo. Porque hasta que no somos padres, hasta que no tenemos a nuestros hijos, hasta que no les tenemos que cambiar el pañal y llevar al doctor y llevarlos bajo la lluvia al kinder y luego recogerlos en la secundaria y rascarnos la cabeza en la preparatoria, cuando están creciendo y cuando se van de la casa y cuando se emplean y cuando se enferman y todo eso que conlleva la paternidad. Hasta que no lo vivimos, hasta que no lo experimentamos, no somos capaces de entender esa pasión, ese amor.
Y la verdad es que esta expresión de escuchar, cuando leemos aquí en este primer versículo, escuchar en hebreo significa más que oír, significa obedecer. Por eso Santiago 1:22 nos dice: pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Entonces el propósito no es transmitir información solo para eso, sino para que transforme la vida. Si la enseñanza de la palabra no me está transformando, entonces no está sirviendo de mucho esa palabra en mi vida. Y no es que la palabra no sirva, sino que yo no estoy obedeciendo lo que está diciendo la palabra. El conocimiento es fundamental y necesario, pero no solamente es eso, porque el conocimiento es para conformarnos al carácter de Dios. La fe sin fruto no es fe. Al escuchar a nuestros padres, al escuchar nuestros hijos, nuestro consejo basado en lo que dice la palabra de Dios, eso honra a los padres y eso también significa bendición. El cuarto mandamiento dice en Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando en las Escrituras algo se repite varias veces, debemos poner atención. En otras palabras, cuando tú a tus hijos los aconsejas y tus hijos te escuchan y obedecen lo que tú les estás diciendo en base a lo que tú conoces de la palabra de Dios, viene una bendición a sus vidas. Oh, cómo me hubiese gustado escuchar el consejo de mis padres, dirán algunos, ¿no? Qué bendición, sobre todo si ese consejo es un consejo basado en la palabra de Dios. Todo esto repetidamente lo vamos a escuchar y lo vamos a ver en la Escritura y en el libro de Proverbios. Cuando nosotros escuchamos a nuestros padres darnos ese consejo bíblico y obedecemos, eso honra a nuestros padres y por lo tanto nos bendice. Esa expresión de hijo mío, escucha, significa que el padre está enseñando, y Salomón, el autor del libro de Proverbios, comienza más o menos el primero aquí en los discursos similares a donde se escucha, donde se lee que el padre le pide al hijo que escuche su consejo. Lo vamos a encontrar reiteradamente en el libro. Escucha el consejo, elige la sabiduría en lugar de la locura. Ahora también se menciona la mamá, también se menciona, y es una muestra que el escenario original del libro era el hogar. Es decir, cuando Salomón escribe y dice: escucha a tu mamá, escucha a tu papá, pon atención a los consejos, lo que está queriendo decir es: están en la casa y en la casa hay que enseñar. Miren lo que dice Deuteronomio 6, versículo 1 en adelante. Dice: esta es la instrucción que Dios me mandó enseñarles. Está hablando Moisés al pueblo. Me la dio en forma de normas y leyes. Obedézcanlas en el territorio que ustedes están a punto de ocupar. Fíjense qué importante. El pueblo acaba de salir de la esclavitud. Va a entrar a una nueva forma de vivir, a una tierra que Dios les había prometido. Pero antes de entrar, presten atención, esto es lo que hay que hacer. El siguiente versículo dice: de esta forma mostrarán ustedes respeto al Señor su Dios, si ustedes, número 1, sus hijos, número 2, y sus nietos, número 3, obedecen todos los días de su vida las leyes y mandamientos de Dios que les doy, tendrán una larga vida. Escucha, Israel, y obedece fielmente todas esas leyes para que prosperes y te conviertas en una nación muy numerosa, como el Señor, el Dios de tus antepasados, te prometió. La tierra que vas a ocupar rebosa de leche y de miel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Por eso ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y luego viene una indicación
dice: recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy, enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes, cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio, y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y a la entrada de tus ciudades. Escuchaba a un predicador en la semana que decía algo. Él decía y comentaba: cuando nosotros los padres tomamos esto que hemos escuchado aquí y lo aplicamos a nuestra vida, no se trata de sentar a nuestros hijos en la sala y decir: vamos a leer. Eso está bien, sí, por supuesto, pero también implica que cuando vas al supermercado, cuando vas a jugar la pelota con él, cuando vas a la escuela, cuando vas rumbo a esto, o vas acá o vas allá, siempre hay una oportunidad de enseñarle a nuestros hijos algo que el Señor quiere. Por eso Deuteronomio 6:1 dice: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos. Estas tres palabras se refieren a la totalidad de la verdad de Dios, y debemos aprender de las Escrituras todos estos aspectos. Porque ¿cuál es el fin de estudiar la palabra de Dios? Dice el versículo 2 de lo que acabamos de leer: de esta forma mostrarán ustedes respeto al Señor su Dios, si ustedes, sus hijos y sus nietos obedecen todos los días de su vida las leyes y mandamientos de Dios que les doy, tendrán una larga vida. Así que podemos ver aquí que esa es la reverencia a Dios. Se muestra con guardar sus mandamientos. Ahora, usted y yo vamos a coincidir en esto. ¿Usted puede ver el corazón de alguien? No. Pero su comportamiento puede mostrarte lo que hay en su corazón. Nadie sabe lo que hay en mi corazón. No pueden verlo. Aun cuando te saquen una placa, ¿no? O como a mí, que me tocó ir al cardiólogo y me puso el aparato ese y me veía y decía: ah, mira todo lo que hay ahí. Me enseñaba una pantalla, ¿no? Con la tecnología de ahora puedes ver muchas cosas, pero estamos hablando de las intenciones, de todo eso. Nadie puede ver lo que hay, pero sí pueden ver con tus comportamientos todo lo que tú escondes ahí en tu corazón. Puedes ver la respuesta que tenga a los mandamientos de Dios, lo que hay en su corazón. Entonces, por medio de estudiar los mandamientos, vamos a revelar nuestra reverencia a Dios. La reverencia por el Señor se manifiesta en guardar sus mandamientos. El amor al Señor se manifiesta al guardar sus mandamientos. Deuteronomio 11:1 dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. ¿Cuándo? Todos los días. La semana pasada dijimos que el temor al Señor es el principio de la sabiduría, y que ese temor comienza con la reverencia que le tenemos a Él, a su obra, a su palabra. Pero permítame añadir algo a este pensamiento. Las Escrituras, escucha lo que le voy a decir, no reconocen la reverencia sin obediencia. ¿Quieres sabiduría? Sí, yo quiero sabiduría. Quiero sabiduría para tratar a mis hijos, a mi esposa, a mi suegra, para saber qué hacer en el trabajo, para saber cómo llevar mi vida, para ser una persona de bien. Quiero sabiduría. Es más, no es que la quiera, la necesito. ¿Está de acuerdo conmigo? Para tener la sabiduría que Dios tiene, tienes que temerle. Para temerle al Señor, tienes que mostrar reverencia. Pero escuche lo que le digo. La Biblia no habla de tener una reverencia si no hay una obediencia. En otras palabras, tú puedes decir: no, yo sí, no, sí, yo sí. Ok. ¿Tú tienes reverencia a Dios? No, sí, ¿cómo no? Sí, sí. No, Dios. Mucha gente dice: no, Diosito, no, sí. Yo siempre aquí lo traigo, mira, aquí lo traigo colgado, dicen algunos. Aquí en mi cartera traigo una imagen, dicen otros, ¿no? No, yo, no, sí, Dios. Ajá, ok. ¿Y lo obedeces? Y es ahí, en ese punto, donde dijeran los americanos:
se separan los niños de los hombres. Es ahí a donde hay un parteaguas, a donde las cosas se separan. Porque muchos dicen, pero pocos hacen. Deuteronomio 11:16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra, la cual entras para tomar posesión de ella. El amor es más grande que la obediencia. El amor es una disposición, una actitud profunda de aprecio. El amor sincero bíblico siempre se va a manifestar en obediencia. ¿Cómo podemos amar a Dios? Andando en sus caminos. Claro que hay que recordar que Isaías dice que todos nos hemos desviado, que no hemos considerado a Dios. Ahora, ¿cómo vamos a andar en sus caminos? A través de guardar su palabra, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Por eso comenzamos diciendo que Salomón le dice al hijo: escucha lo que tu papá y tu mamá te van a decir. Porque Dios le ordenó a los padres enseñarle a los hijos cómo andar en sus caminos. Josué 22:5 dice: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Te voy a dar un consejo con todo cariño y todo respeto. Cuidemos de no creer que nuestras vidas agradan a Dios cuando no es así. Hoy hay muchos que ofrecen servicios a Dios que no le agradan a Dios, que cantan alabanzas que no le agradan a Dios, que predican cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque no está conforme a su palabra. Yo se los he dicho siempre: cuando usted venga a este lugar, usted traiga su Biblia, y cuando yo le enseñe algo, usted verifique que lo que yo le estoy enseñando es palabra de Dios y no invento mío. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, hablando el Señor Jesús. No es muy complicado. Hay que amarlo. ¿Quieres saber si amas a Dios? No le voy a preguntar si usted ama a Dios, porque seguramente usted me va a decir: sí, yo amo a Dios. Más bien yo le preguntaría: ¿le obedece? ¿Sigue sus mandamientos? Porque si tú y yo amamos a Dios, entonces debemos obedecerle. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Ojo que no dice el que va a la iglesia. Ojo que no dice el que lee la palabra. Ojo que no dice el que tiene una Biblia abierta. ¿Qué dice? El que guarda mis mandamientos, el que obedece mi palabra. ¿Sabes que Pablo le escribe a Timoteo y le dice ahí en 1 Timoteo 4:16: ten cuidado? ¿Con qué? ¿Con tu qué? Con tu forma de vivir y con lo que enseñas. Le escribe a alguien que está al frente de la iglesia y no le dice: oye Timoteo, ten cuidado con esas personas a las que les estás enseñando, porque tienden a ser un poco rebeldes y chismosas. No te fíes mucho de ellos, fíjate que puede ser. No, lo que le dice es: ten cuidado de tu forma de vivir y con lo que enseñas. Si eres constante, asegurarás tanto tu salvación como la de los que escuchan tus enseñanzas. Ese texto también aplica para los padres. Un padre debe tener cuidado de sí mismo y de la enseñanza.
Tu vida espiritual depende de las Escrituras. Porque una cosa es empezar bien y otra cosa es cómo vas a terminar. Debes preocuparte por tus hijos, pero también debes preocuparte por ti mismo. Porque no puedes ser de influencia para tus hijos cuando tú no eres un ser espiritual, cuando no estás bien con Dios. Reitero, los hijos deben entender que las dos personas en este mundo que más los quieren, que quieren lo mejor para ellos, son sus padres. Las instrucciones que les damos a nuestros hijos son para evitarles dolores, tropiezos, situaciones que pueden venir más adelante en la vida. Los padres se preocupan por el bienestar de los hijos. Hijos que escuchan, acepten la instrucción para poder aprovechar la experiencia y no tener que cometer los mismos errores que han cometido otros. Porque solo te están deseando el bien y no el mal. ¿Sabes cuál es una de las situaciones que vivimos actualmente? Y los que tienen hijos más jóvenes podrán darme la razón en este punto. Vivimos en una era, en nuestro momento, en la sociedad, en que la tecnología nos está rebasando a aquellos que no hemos tenido oportunidad de meternos tanto a la tecnología. Y nuestros hijos parece que nacen con un chip diferente. Y estos chicos, tú les das un teléfono a una edad muy temprana y ya te saben hacer varias cosas que tú en la vida has visto y no sabes cómo hacerlo. A mí me pasa, de repente yo le digo a mis hijos, oye, hay que hacer, hazme esto. Y se ríen y me dicen, ya estás viejito. Pues ya estoy viejito para esto, pero en experiencia te llevo mucho más. O sea, ahí sí no me ganas, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Lo que me refiero es que cada vez que tú veas una película, un programa, una serie y salga un padre y un adolescente, va a haber un momento en la película, en la serie o lo que estés viendo, en que el hijo adolescente va a hacer algún comentario a donde va a querer poner en mal al padre, diciendo o intuyendo que es inexperto, que no sabe, que es anticuado, que sus ideas ya pasaron de moda. Ese es el ¿cómo le llaman? El stream, la onda, la corriente que nuestros hijos están escuchando. Quieren hacer parecer como que ellos son los expertos. Jóvenes que escuchan, adolescentes que escuchan. No seas gobernado por la necedad, por las emociones. Algo interesante en el primer capítulo de Proverbios es que vemos que estas palabras están dirigidas a un joven y que también más adelante le va a decir, no te juntes con personas que no tienen esa experiencia. Rodéate de gente que te haga crecer. Regreso al texto que estamos, Proverbios 1:8. Hijo mío, escucha la instrucción de tu padre y no abandones la ley de tu madre. Escuchar la instrucción significa más que enseñar, es como enseñar con autoridad y también significa establecer reglas de comportamiento, instrucciones que tienen que ver con la vida de vivir de nuestros hijos, de cómo van a vivir sus vidas en la casa. En otras palabras, los padres tenemos la responsabilidad de gobernar nuestro hogar, tenemos la responsabilidad de implementar reglas en la casa, no simplemente gobernar en la casa, sino formar un carácter. Pero ¿cuántos de nosotros, y yo le voy a ser muy sincero y le voy a abrir mi corazón? Hoy mis hijos son ya adultos, tenemos 4, 3, ustedes saben, 3 son mujeres, ya se casaron las 3. Mi hijo varón todavía vive con nosotros. De los 4 solamente una de ellas asiste a una iglesia, los otros no. Y yo recuerdo que me pasé mucho tiempo pensando que lo que yo hacía era servir al Señor y subí, bajé, hice y me desvelé y trabajé mucho y hice muchas cosas pensando que servía al Señor y que yo estaba bien.
cuando hoy reconozco que debía haberle puesto más atención y más tiempo y más esfuerzo a la enseñanza en el camino, en la palabra a mis hijos, no perdiendo el tiempo en otras cosas. Si te sirve mi consejo, tómalo. El tiempo pasa, los hijos crecen, se van, forman sus propios ideales, y hoy mi oración es: Señor, salva a mis hijos, llévalos al camino de Jesucristo y enséñales. Debemos gobernar nuestros hogares, nuestras casas, tratar a nuestros hijos, enseñarles. Ellos van a aprender de nosotros por medio de lo que escuchen. Les enseñemos o no les enseñemos, por medio de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Luego la instrucción aquí de Salomón es a los hijos: y no abandones la ley de tu madre. No solo está la instrucción del padre, quien es, como podemos ver, responsable de enseñar a los hijos, sino también el consejo de la madre, quien pasa más tiempo con los hijos. Y el libro de Proverbios habla en reiteradas ocasiones del consejo de la mamá, de la mujer hacia los hijos. Incluso dedica una gran parte en el último de los capítulos de este libro a hablar acerca de las características de una buena mujer, de la importancia de la mujer. No como nos quieren hacer creer los movimientos modernos, que Dios no tiene en cuenta, y que la mujer y que esto. No, hay una importancia en el rol de la mujer en el hogar. Lo que tenemos que entender es que todo tiene su lugar. Hay un lugar para cada cosa, y cada cosa tiene su lugar, porque ningún lugar a donde haya dos cabezas va a funcionar. Y Dios ha dejado al hombre como la cabeza y a la mujer como la ayuda idónea. Y la mujer, tanto como el hombre, tienen que instruir al hijo en la palabra de Dios. Ahora, algo que tenemos que aprender, si no lo hemos aprendido o entendido, es que los hijos no son nuestros, nos los prestaron y nos encargaron y nos dijeron: ahí están, van a estar contigo un tiempo y después van a crecer y se van a ir. Yo me acuerdo mucho que cuando la última de mis hijas, que se acaba de casar no tiene ni 2 meses, yo decía: ay, se va a ir. Y yo así sentía feo, porque me acuerdo mucho cuando entregué a la primera, yo sentía horrible. Cuando le iba yo a entregar, me paraba yo y le decía: ¿seguras? Mira, si no quieres, no, o sea, vámonos, y no importa. Y me, no, papá, ándale, apúrate. Algo que entendí es que ellos se van y no miran atrás, O sea, se van y no voltean y dicen: ay, mi papá, mi mamá, pobrecito, ay, siento tan... No, hombre, ellos lo que quieren es irse. Hombre, ellos quieren: abre la puerta y vámonos. Los hijos no son nuestros, solamente están un tiempo con nosotros, están prestados, y Dios nos ha encomendado esto, y nosotros tenemos que enseñarles. Y si vamos a gobernar bien, debemos conocer y aplicar la autoridad correctamente en nuestros hijos. Ahora, no podemos ser abusivos, no podemos tener la idea de que nuestra autoridad somos los que mandamos. O sea, sí, por supuesto tenemos esa responsabilidad, pero no podemos mandar a nuestros hijos a que hagan cosas que van en contra de la palabra de Dios. Debemos enseñarles bíblicamente y en base a lo que dice la Escritura. Por eso es tan importante que la conozcamos, que la leamos, que la estudiemos, que la escuchemos. La Biblia manda que los hijos se sometan a los padres, y ahora los hijos tienen la responsabilidad de escuchar y de obedecer a sus padres. Y este es en un ambiente cristiano, no en una casa disfuncional. Los hijos no deben obedecer a los padres abusivos, violentos, que los mandan a hacer cosas que van en contra de su integridad física o espiritual, en contra de lo que Dios dice. He escuchado, hemos leído de gente que le dice a sus hijas que se prostituyan o cosas de esas, que hacen ese tipo de cosas. Dice: eso no está bien, o sea, ahí no es la bendición.
Claro que cuando a los hijos se les dice sométete a tu padre, es porque la casa está en regla. A los preceptos de Dios, los padres están sometidos a la autoridad de Dios, los padres caminan con Dios. Es una casa llena de amor, de misericordia, y la obediencia es algo que se cultiva. Y los padres tenemos la responsabilidad de gobernar. Pablo le escribe a Timoteo y le dice en 2 de Timoteo 3, versículo del 1 en adelante: recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán las gracias y serán mundanos, no sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos, hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuarán sin pensar, se enorgullecerán de lo que sabe y en vez de amar a Dios amarán los placeres. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. Y luego en 2 de Timoteo 3:14 dice: pero tú sigue practicando las enseñanzas que has aprendido. Sabes que son ciertas porque conoces a quienes te las enseñaron. Y luego el versículo 15 revela: desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Y luego viene esto tan increíble: toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Pablo le advierte a Timoteo de los últimos días y le recuerda: pero tú fuiste enseñado desde pequeño, fuiste llevado, tú sigue estas prácticas. Alguien tomó el tiempo de enseñarle, alguien tomó el tiempo de llevarlo a la iglesia, alguien tomó el tiempo de mostrarle. ¿Quiénes fueron en el caso de Timoteo? 2 de Timoteo 1:5: recuerda tu fe sincera, como la que tuvo primero tu abuela Loida. Sí, ¿verdad? Luego tu mamá Eunice. Y estoy seguro de que tú también la tienes. No se menciona al papá porque el papá no estaba. La abuela le enseñó a Timoteo, la mamá le enseñaba a Timoteo. ¿En qué acabó Timoteo? Dicen algunos teólogos que cuando Pablo reconoce que él ya va a salir de escena, la estafeta se la da a Timoteo. Imagínate. Estas mujeres le dedicaron tiempo en la enseñanza de la palabra de Dios a Timoteo. Estaba leyendo de un filósofo que dice: sí es importante equipar a nuestros hijos de varias formas correctas, de darles las cosas, enseñarles, llevarlos a diferentes lugares que aprendan. Es importante equiparlos para toda buena obra, claro que sí, pero es más importante enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, para cuando se enfrenten al mundo, para que sus enseñanzas estén firmes en ellos. El otro día se los decía yo, ¿no? Cuando nuestros hijos vayan a la universidad, nuestros hijos van a ser confrontados con su fe. El otro día platicábamos, ¿no, Gil? Que ahora, ¿quién decía? Clau, tú decías que ahora en las escuelas ya va a haber, o decía tu mamá, ya va a haber una carrera de ciencias ocultas, ¿no? En la universidad ya va a haber una carrera donde vas a poder estudiar las ciencias ocultas. Hoy en día nuestros hijos están siendo confrontados día a día en el colegio, a donde quiera que van, a donde quiera que están, con diferentes formas de pensamiento. Cuando nosotros íbamos a la escuela, era muy diferente. Cuando Oscar iba a la primaria era muy distinto. Ahora tu nieto a una escuela, la forma de pensar, de enseñar es totalmente distinta. Ahora dicen que hay muchos géneros, ¿no?
Bueno, a eso me refiero. O sea, se tienen que enfrentar a un mundo allá afuera donde cuando ellos vayan al mundo, lo que tú les enseñaste los ha equipado o no los ha equipado para enfrentar esa realidad. Isaías 9:6 dice y habla de Jesús diciendo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Y luego lo que quiero resaltar de aquí es consejero. La Escritura declara a Jesús como un consejero. Por eso cuando tú necesitas un consejo, antes de ir con cualquier persona, de buscar cualquier consejo, como el hombre que estudiamos la semana pasada, aquel que dice: mis graneros están a rebosar, están llenos, y este año la cosecha ha sido abundante. ¿Qué voy a hacer? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a tirar los graneros, los voy a hacer más grandes, voy a almacenar mucho, y entonces me diré a mí mismo: aviéntate a la hamaca, pásame otro coco y voy a disfrutar de la vida. ¿Y qué dice Dios? Esta misma noche vienen por tu alma. ¿Y de quién va a ser todo esto que has hecho? ¿Sabes que ese hombre no consultó a Dios? Se consultó a él mismo. Y se los dije la semana pasada, cuando tú vas a tomar una decisión en tu vida, ¿a quién consultas? Muchos se consultan a uno mismo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le hago? Sí. Yo creo que le voy a hacer así. Yo creo que le voy a hablar a fulano que me ayude. No estás consultando a Dios. El mejor consejero que existe se llama Jesucristo. Busca un consejo, busca su instrucción sabia, escucha su voz. Por eso es la importancia de compartirle a nuestros hijos ese consejo de Dios. Hijo, cuando yo no esté, porque no vamos a estar siempre. El otro día mi nieto, a quien se le acaba de morir su abuela paterna, dice mi hija que lloraba con lágrimas le salían de sus ojos a mi hijo. Y decía: ¿por qué se murió mi abuelita? Un día nos vamos a ir todos, O sea, y esto así es, o sea, va llegando el turno de cada quien. Y se van quedando, ¿quiénes se van quedando? Nuestros hijos. Se van a quedar nuestros nietos. Y cuando nosotros ya no estemos, yo les digo a mis hijos, cuando yo ya no esté, ahí van a ir a querer escuchar por lo menos mi voz ahí de las predicaciones que tenía yo, o que tengo ahí en el internet. Van a decir: ay, mi papá. Digo, ahí van a llorar. ¿Saben qué me contestan? Pues ya cuando te mueras vamos a... Ándale pues. No vamos a estar siempre. El consejo debemos dárselo a nuestros hijos. Nuestros hijos, si eres hijo, escucha. Cuando nosotros los padres aconsejamos, hijos, a pesar de que nos equivoquemos en nuestras vidas, escucha lo que te decimos. Porque no se vale que un hijo le diga al papá: sí, pero tú te equivocaste. Sí, por supuesto que me equivoqué. Y por eso es que no quiero que te equivoques tú. La bendición de Dios está en no menospreciar la instrucción de los padres. El obedecer tiene un valor incalculable. Escuchaba a un predicador esta semana y decía: los padres deben estorbar a sus hijos en su comportamiento, y el deber del padre es agotador, es duro, es constante, es enseñar y llorar, y es cansancio, y es la instrucción, y probablemente tengas que llorar muchas veces. Y eso no es garantía de que todo salga bien. Porque la salvación viene de Dios y Él llama a quien Él quiere. Ahora, nosotros debemos orar por nuestros hijos siempre. Dios es quien hace la obra. Hijos, busca el consejo de Dios a través de tus padres, a través de alguien que predique la palabra, algún pastor que te aconseje, o al final vas a terminar lamentando el no haber escuchado el consejo a tiempo. Y muchos hijos luego dicen:
pero es mi vida. Yo hago, y al final, pues es mi vida. Ajá, sí, nada más que los platos rotos los pagamos también aquellos que te amamos. Porque si dijéramos, pues sí, es su vida, pues que haga lo que quiera. Ya se fue, ya que se va. Pero no, porque nos duele también. Porque les amamos profundamente. Si dijeras, pues ya. ¿Ya se casó? Ya. Ahora sí, ya. No, hombre. Ahora sufrimos de otra forma. Tiene otro sesgo, tiene otra complicación. Escuchemos a tiempo el sabio consejo. Proverbios 19:20. Escucha el consejo, recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová, dice, permanecerá. La persona que no permite que se le aconseje o no busca consejo tiene un corazón lleno de orgullo. Es rebelde, no quiere ser enseñado. Salomón tuvo un hijo que se llamaba Roboam. Fue un rey joven. Cuando Salomón murió, su hijo subió. Fíjate, su papá, el hombre más sabio de la tierra, un hombre que sabía muchísimo más que muchos. Su hijo, cuando el papá ya no está, sube al trono. Empiezan los problemas, como todo gobierno tiene problemas. Y entonces en Primera de Reyes 12, versículo 6, nos muestra lo que pasa. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras de hablares, ellos te servirán para siempre. Y hasta ahí el consejo está bien. Y Roboam se queda pensando. Y el versículo 8 dice: pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Error. Porque vas con los ancianos y los ancianos tienen más experiencia y los ancianos han vivido, han visto, han escuchado y te dan un consejo. ¿Y qué pasa? Como joven dices: ese consejo no me gusta, es como anticuado. Vas con tus amigos y dices, tus amigos te van a decir algo que tú quieres escuchar. Y entonces les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros? ¿Qué respondemos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Ese fue el consejo de los amigos. Lo hizo. ¿Sabes qué pasó? Se dividió el reino. Otro ejemplo. Éxodo 18, versículo 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Se me viene a la mente así como un consultorio, ¿no? Del seguro social, ¿no? Vas y dices: ¿a qué vienes? Vengo a cita, vengo a ver al doctor. ¿Y a qué hora llegó? Llegué a las 6 de la mañana para hacer el primero. ¿Qué hora son? Son las 3 de la tarde y todavía no paso. O sea, todo el día, toda la tarde, toda la noche, y ahí está el pobre Moisés. ¿Y ahora usted qué tiene? No, pues es que fíjate que mi vecino pone la música muy alto y no sé qué hacer. Ya le he dicho, pero no me hace caso. Es que mi vecino se estaciona enfrente de nosotros, el perro del vecino. Y ahí está el pobre Moisés.
Son 2 millones de personas. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si haces esto, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escuchó, dijo: tiene razón, y lo aplicó. ¿Le funcionó? ¿Saben que dicen que de ahí salieron los fariseos? Pues empezaron bien, pero terminaron mal. Sabiduría humilde, un consejo a tiempo cuesta muy poco, pero es de gran valor ponerlo por obra. Vamos ya cerrando. Proverbios 1:29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. No escuches el consejo, no lo escuches. Atente a las consecuencias. Haz lo que quieras. ¿Qué le dices a un hijo que es necio? Y le dices, y le dices, y le dices, y le dices. Mi mamá me decía: estudia, 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 ¿no? Por ponerles un ejemplo, ¿no? Decía eso. Pesa menos un lápiz que una pala. Pero si no quieres, bueno, pues Proverbios 1:9. Avanzamos. Porque serán adorno de gracia. ¿Qué? Los consejos para tu cabeza y collares para tu cuello. Ideas que comunican gracia, belleza, honor a una persona cuyo carácter se ha ido moldeando por la sabiduría y es estimado por otros, honrado por otros. Una persona, escuche, una persona sabia, una persona que tiene sabiduría, que se sabe conducir, aunque sea feo, es atractivo. Y no le estoy vendiendo la idea para que usted diga: ay, voy a ser atractivo. ¡No! Lo que le estoy diciendo es que Dios incluso da esa belleza. Y no estoy hablando de una belleza física. Mire cómo dice de la persona que no. Proverbios 11:22. Anillo de oro en hocico de un cerdo es la mujer bella con poco cerebro. No, vaya, explícito es, o sea, un anillo de oro, qué bonito, ¿no? Así, bien bonito. Sí, pero está en el hocico de un cerdo que se revuelca en el lodo. Así es la mujer con poco cerebro. Una persona se conoce por la sabiduría, por su carácter, por su piedad. Sí saben que las empresas, cuando contratan a alguien, quieren saber algo de su carácter. Muchas empresas luego preguntan: ¿tus papás viven?
Sí, viven. ¿Cómo es tu relación con tu papá? ¿Eres casado? Sí. ¿Y cómo es tu relación con tu esposa? Yo he leído de casos donde las empresas corren a ciertas personas, a ciertos gerentes, porque descubren que tienen un amante. Porque los dueños dicen, si traiciona a la persona que más ama, o que dice que más ama, con una facilidad, ¿cómo no va a traicionar a mí? Si no puede tener una buena relación con sus padres, que lo aman, ¿cómo va a tener una buena relación conmigo? Que no ama. El carácter. No se trata de las apariencias del carácter, del carácter, se trata de realmente cómo. Ayer veíamos una película, ¿no? Y en una escena la chica le muestra una imagen de Jesús al chico con el que está, y él le dice, pero nadie sabe cómo era Jesús. Sí sabe eso, ¿no? No hay un rostro de Jesús. Algunos lo pintan así tipo europeo, así de ojos azules, no, pero nadie sabe, ¿no? Hasta rubio, ¿no? ¿Usted sabe cómo es Jesús? Físicamente no. ¿Cómo es su carácter? Sí. Gálatas 5:22. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Una persona amorosa, una persona que tiene un carácter, mira, puede ser muy feo, pero qué linda es esa persona. Físicamente es, joder, está más feo que una chancla vieja, pero qué buena onda es el tipo. ¿A poco no ha visto, no? Que de repente ves a una chica y dices, híjole, qué bonita persona, pero ciega, ¿no? Porque su pareja está, híjole. Pero algo ha de tener, ¿no? Una persona amorosa, que ama, una persona alegre. ¿A poco no quieres estar con una persona alegre? Una persona alegre, pues quieres estar con esa persona todo el día, ¿no? Te hace el día, te la pasas bien. Una persona no pendenciera, que no pelea, que es pacífica, ojo, qué delicia, ¿no? Tranquilita. No se desespera fácilmente. Una persona amable, atenta, que busca el bien del otro. Una persona bondadosa, que le gusta que las personas que estén a su alrededor estén bien. Una persona fiel, en quien puedes confiar. Al ver esto del carácter, nos puede dar una idea de lo mucho que una persona ha madurado en Cristo, o de lo mucho que le falta. Por eso el consejo es, escucha lo que te van a enseñar tus padres, va a ser un adorno para ti, te va a crear un carácter. Cuando tú vayas al mundo y el mundo te ataque, tú tienes una convicción como la que estudiamos en Daniel, que desde el adolescente decía, yo voy a honrar al Señor toda mi vida. Híjole, porque existe una línea no visible en la vida de nuestros hijos que ya no podemos pasar. O sea, a veces yo veo cosas en la vida de mis hijos o de mis hijas ya casadas que yo, pero no puedo. Entonces nada más me tengo que aguantar. Sinceramente, el otro día hablé con una de mis hijas, la metí a la recámara, la encerré y le dije, ¿sabes qué? Necesito que arregles esta situación porque se está saliendo de control. Háblalo y platícalo porque está mal. Por favor, porque estoy a punto de meterme y no quiero meterme, por favor. Sí, papá, yo lo arreglo. Ok, ya está. No se puede no meter. Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría. Oremos. Dios Padre, queremos agradecerte por tu palabra y darnos el tiempo en ella, Señor. Gracias por esta palabra que nos edifica y nos ayuda a crecer y a madurar.
Por favor, ayúdanos a enseñarle a nuestros hijos, ayuda a nuestros hijos a que escuchen, ayuda a las generaciones, Señor, que vienen detrás de nosotros a crecer, a madurar, a entender, a comprender, pero sobre todo a aplicar tu palabra en sus vidas. Gracias por tu bendición que enriquece, gracias por este día, por tu palabra, gracias por los hermanos, gracias por todo lo que nos das. Por favor, permítenos esa riqueza de tu palabra, vivirla, aplicarla, abrazarla.